lo que tiene que ver con el juicio a los 8 imputados y acusados de matar a Fernando Báez Sosa. Se vienen los alegatos. Esto decía Burlando, la defensa. Tiene para decir con respecto a lo que vinieron a declarar los peritos, ¿no? Ellos refutan muchas cosas respecto del informe de la autopsia. Los peritos vinieron como favaloro y se fueron como opinión, no sé cómo se fueron. Así que O sea, que dicen que son mentirosos. se fueron aturdidos, no sé si ustedes lo pudieron constatar, lo pudieron ver, así que llegó un momento que ya no sabían, me parece, qué cosa responder. Sí, hablamos de unas cuestiones, sobre todo cuando se fue Fenoglio, no, que fue tal vez el más aturdido, sino exactamente de unos temas éticos que tenemos que conversar de acá en el futuro, de miras y de cara al futuro. Bueno, Burlando, Fernando Burlando, que es la querella, no la defensa, lo que intenta es probar que esto ha sido un homicidio agravado y va a pedir seguramente cadena perpetua para los 8 imputados. En estos últimos días, en esta última semana, los peritos pusieron en duda el examen y el análisis de esa autopsia, el informe de la autopsia, que es una de las pruebas más importantes. Vamos a conversar con Carmelo Napoli, que es perito forense, que ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carmelo? Gracias por atendernos. No, buenas tardes, Mariana, gracias a vos por convocar. ¿Puede tener alguna importancia esta crítica al informe de la autopsia de estos peritos que, según los denominó Burlando, son casi como piñón fijo, dijo algo así, ¿no? Algo así dijo en alguna de las declaraciones. ¿Usted cómo lo ve? A ver, Mariana, hay algo que es fundamental y nosotros lo habíamos hablado la semana pasada cuando vos me convocaste, el equipo de producción me convocó para hablar qué podía pasar esta semana, y yo te había anticipado que esta semana no solo iba a hablar Guarino, sino que iban a hablar otros, sí, y que iban a tratar de refutar que la muerte se haya provocado por los golpes, sino por una mala maniobra por la RCP, y aparte iban a cuestionar la pericia, el informe técnico pericial del médico autopsiante, porque creían que tenía fallas en cuanto al mecanismo, en cuanto a la producción y en cuanto a que no se conocía, según ellos, la causa de la muerte sí. o qué provocó la muerte con exactitud. Sí, los fiscales los interrogaron de manera bastante intencional, ¿no? Y les decían, bueno, ¿de qué murió Fernando? Y ellos respondieron, no sabemos, cuando la autopsia dice otra cosa, el informe de la autopsia dice otra cosa. Obviamente, porque nosotros las 2 semanas primeras estuvimos escuchando mucho al abogado de la querella y estuvimos mucho analizando lo que se hablaba de los testimonios y todo lo demás, y dijimos, la última semana va a ser la semana de la teatralización y la semana del absurdo. La semana de la teatralización, ¿por qué? Porque iban a hablar los que no habían hablado ahora, que son los más comprometidos, y que iban a hacer un acting que no los iba a creer nadie, absolutamente nadie. Y después el absurdo de pensar que una autopsia que, si bien a los efectos técnicos puntuales, muy esenciales del tamizado fino de la autopsia, no reúne todo lo que a mí me hubiera gustado que tuviera que reunir, pero es descriptiva, dice cuál fue el mecanismo y dice cuál fue la causa de la muerte. Y ante eso no hay nada que uno pueda invocar ninguna nulidad o desconocer cuál fue la causa de la muerte. Eso es emplear un absurdo de crear una verdad de perogrullo para no entender exactamente qué significa una hemorragia masiva incompatible con la vida o qué significa un shock neurogénico que fue la causa final de la muerte. Claro, entonces, el shock neurogénico provocado por las patadas que recibió Fernando, ¿no? Que incluso muchos de los testigos dicen que eran patadas que se le dieron cuando ya estaba tirado en el piso, cuando ya estaba arrodillado, cuando ya no se podía defender, ¿no? Obviamente estaba en el piso, estaba indefenso, porque ya lo habían minado sus recursos y sus fortalezas con un golpe artero, traicionero, y que lo debilitó de tal forma que después se quería levantar y le seguían pegando, se quería levantar y le seguían pegando, como fue mostrado gráficamente por los peritos que analizaron exactamente cada una de las secuencias de los videos y de los teléfonos, donde ellos mismos se autoincriminaban, y por eso
nosotros habíamos concluido la semana pasada que esto lo iban a revertir con algo que sinceramente no buscarle la quinta pata al gato, ni el pelo al huevo, ni nada por el estilo, porque lo que es elocuente, lo que es gráfico y lo que es fehaciente, lo tenés que discutir científicamente. Carmelo, y cuando vos decís, sí. ¿Le parece que compartamos y que miremos juntos cuáles fueron las declaraciones del perito Fenoglio? Sí, como no, no hay problema. Las vemos en placas y las vamos a ir siguiendo para que usted las escuche y nos vaya dando su opinión. Juan José Fenoglio dice, esto es lo que dijeron los peritos de la defensa, dijo, tuvo 60 segundos de golpes y más de 45 minutos de RCP. Esta es una reanimación cardiopulmonar que se le hace a las personas para poder hacerlas reaccionar en un momento en el que no están reaccionando, parecería que estaban sin signos vitales, pero se hace este trabajo que es muy conocido, ¿no, Carmelo? Obviamente, la reanimación cardiopulmonar se hace en las personas que tienen una dificultad respiratoria o una dificultad cardiológica. Se entiende eso pensando que está con vida, pero cuando vos en el informe de autopsia te dice que Fernando Báez Sosa, a través de los golpes que recibió, a través de los múltiples golpes que recibió, se murió casi de manera instantánea, obviamente cuando trataron de hacerle la RCP era un trabajo inútil, pero bueno, era un trabajo que de alguna manera quien quiso ayudar para que Fernando se quedara de este lado de la vida, lo intentó hacer y ya sabían que era una cuestión prácticamente imposible porque ya estaba muerto. Esto lo había dicho también y lo había corroborado la médica que recibió y que llegó a 20 minutos después, creo, una cosa así, sí, al lugar del hecho. Así es, Carmelo. Si quieres sigo con las declaraciones de Fenoglio, así las vamos compartiendo con el público y con usted también. No. Sí. A ver, ahora vuelve la placa y enseguida se las voy a leer. La segunda es, importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión. Y la última es raro que una persona con este traumatismo se muera en el lugar del hecho. O sea, es importantísimo saber qué arteria sangró y dice que una persona no puede morirse en el lugar del hecho por patadas y por golpes que no cesaban, ¿no? Por más que fueran en 60 segundos. Bueno, voy a decirle, cuando vos empleás una violencia de tal magnitud, en 60 segundos podés hacer un desastre. Y cuando vos pegás en la cara o pegás en el tórax, sabés perfectamente que hay lugares en la cabeza, en el rostro, que si vos pegás una sola trompada, un solo golpe violento, intenso, fuerte, sabés que podés provocar un daño y a veces ese daño es irreparable. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente central para que el cerebro deje de tener la información que necesita o la ruptura de un vaso, porque cuando vos pegás en el cerebro se mueve a golpe y contragolpe y genera como una especie de coctelera, lo que estuvimos diciendo la semana pasada, que de alguna manera rompe la conexión vascular y la conexión nerviosa. Ahora, vuelvo sobre el particular. Si vos me decís a mí que yo tengo que describir qué arteria se rompió, la que produjo el sangrado masivo incompatible con la vida, ¿es posible? o qué parte se rompió, o qué parte del nervio se rompió, entonces estoy haciendo una descripción del manual de anatomía de Testut, y una pericia no es un manual de anatomía, ni es una descripción fisiológica que irriga cada vaso, o que irriga, o que motoriza, o que mueve, o que sensibiliza cada nervio. Para eso está la parte anatómica y para eso está la parte vascular. Por eso los peritos ponen en realidad en duda el informe, ¿no? Y así de esa manera ponen en duda la autopsia. Si quiere vemos la declaración del otro perito que se llama Belich, que hizo declaraciones contundentes luego de haber analizado ese informe, ¿no? Dijo: el escrito de la autopsia causa vergüenza ajena. Como médico forense puedo decir esto. Jorge Belich es uno de los peritos que, según Burlando, él va a ir contra ellos, ¿no? Los va a acusar de haber mentido. A ver, vuelvo a repetir. Cuando vos planteás una actividad de una pericia, tenés que poner los argumentos por los cuales vos considerás que una pericia es nula.
Vos no podés solamente enunciarlo, tenés que describir y tenés que decir en qué parte no estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo. Te vuelvo a repetir, si la autopsia es ilustrativa, es completa y es descriptiva, es una autopsia válida, es un informe de autopsia válido, es una peritación válida. Que vos me quieras decir a mí que el rigor científico podía llegar a imponer una descripción un poco más abundante en cuanto a los vasos o en cuanto a los nervios que dejaron de funcionar por los golpes, yo te vuelvo a repetir, ¿era necesario? No, no era necesario. ¿Correspondía en una autopsia? No corresponde. Eso corresponde a un debate científico y una peritación no es un debate científico como el médico que autopsia no es un profesor ante un alumno, sino es un auxiliar de la justicia que elabora un informe acerca de lo que vio, lo describe y da un informe concluyente. Si después vos no estás de acuerdo, plantealo desde el punto de vista de rigor científico, pero no podés decir que a este muchacho, a Fernando, no lo mataron los golpes o no lo mató la consecuencia y la seguidilla, que 60 minutos es más que suficiente cuando un boxeador pega una buena trompada y lo deja nocaut. Si vos a ese nocaut ir pegando, lo matás. Juli. Sí, Carmelo, una consulta. Estos peritos justamente decían que supuestamente el RCP agravó la situación de Fernando. ¿Esto puede ser verdad en algún contexto o el RCP jamás agravaría una situación como en la que se encontraba esta persona? En el contexto que estaba esta persona, este muchacho Fernando, no solo no lo originó, no lo agravó y tampoco lo aceleró. Ninguno de los tres presupuestos, ninguno de los tres de las tres posibilidades influyó en la muerte de Fernando. La muerte de Fernando fue concluyente con el peritaje que hizo el médico, que te vuelvo a repetir, quizás un poco emocionalmente cuando salió de declarar, un poco por la tensión, un poco por los nervios, un poco por la realidad, que dijo que él nunca había visto nada igual. Exacto. Obviamente se desempeñaba en un lugar donde ve un homicidio cada tanto, la experiencia de él indicaba que nunca vio una persona con tantos golpes. Y con tantos golpes que si vos dejás la evolución a cada uno de los órganos nobles, en los cuales el más importante fue el troncoencéfalo, seguramente se hubiera muerto igual si no hubiera recibido una asistencia inmediata. Pero era imposible que vos en la puerta de un hospital, en la puerta de la terapia intensiva, lleves este cuerpo y pudieran hacerle algo a la vida de Fernando. Gastón. Carmelo, ¿en qué medida es habitual esta suerte de debate a la hora del peritaje? Evidentemente hay más debate cuando la causa es más conocida y más popular, pero ¿en qué medida esto se da normalmente en la justicia? No, a ver, el debate es cuando existen dos posibilidades. Es decir, vos planteás una teoría, una hipótesis, y yo te digo, las posibilidades pueden ser estas o estas. Cuando acá la hipótesis que vos planteás de poder ser que la causa de muerte haya sido otra, no es un debate científico. Partís de algo que querés oponerte, pero sin que vos digas exactamente dónde está la oposición, porque la oposición tiene que darse sobre un criterio científico, técnico válido. No, me opongo porque no dice esto, me opongo porque no dice lo otro. Acá, cuando a vos te dice que pasó un traumatismo, muchos traumatismos, que se murió por los traumatismos, que la causa de la muerte fue esta y que se murió casi inmediatamente, no existe debate científico. El debate se puede dar en nosotros internamente, cuando vos podés decir, ¿vos qué hubieras hecho en este lugar? En este lugar, sí, hubiera hecho lo mismo, sí, y por ahí hubiera dicho que macroscópicamente se vio a la arteria X rota o interrumpida en su trayectoria y por eso provocó la hemorragia masiva. Lo hubiera puesto, lo hubiera visto, y sí, era factible, igual que el nervio en el trayecto y todo lo demás. Pero eso es, de alguna manera, darle vuelta sobre algo que ya prácticamente no tiene mucho sentido. Es florear algo, lucirse en algo que a la hora de los hechos y a la hora de la verdad tiene poca trascendencia. Carmelo. Ahora, sí. No, siga, termine, perdón. No, sí, yo soy un profesor, que lo soy, y le digo a los que están haciendo la carrera, miren, si ustedes quieren hacer algo prolijo, pueden hacer esto, pero si no lo hacen está bien igual,
bueno, cada uno elige si lo puede hacer y si lo puede visualizar. Claro. Y si no lo puede visualizar o no lo puede comprobar, no lo diga y describa macroscópicamente lo que le pareció como causa y efecto. Causa y efecto. Usted logra discernir cuál es la causa y cuál fue el efecto, lo demás lo puede obviar. Ahora, en los escenarios que se presentan, que van a arrancar con los alegatos, ¿no? En la próxima semana arrancan los alegatos de la Fiscalía, de la querella, de la defensa. La defensa de Tomei seguramente va a utilizar todo esto que intentó, digamos, de alguna manera desactivar con estos peritos médicos. Va a intentar buscar una pena de 2 a 6 años, ¿no? De un préter intencional. ¿Usted cree que puede servir estas declaraciones de los peritos para ir por ahí, que el tribunal lo puede escuchar? No, no le va a alcanzar, Mariana, porque te vuelvo a repetir, una cosa es la elocuencia y otra cosa es la posibilidad de ver una visión distinta de una misma realidad. Y acá, por más que quieras ver o mostrar algo distinto de la realidad, no te va a alcanzar, porque por más que vos pidas unos lentes de aumento, el lente de aumento no va a variar cuál fue la causa de la muerte, no va a variar cuál fue el mecanismo de la muerte, y no va a variar cuál fue la etiología de la muerte. Cuando vos tenés esas tres cuestiones bien fundamentadas, lo demás no sirve. Mirar con unos anteojos te puede ver en un mejor color, te puede dar una mejor visualización del lugar, pero jamás te va a cambiar la condición que vos viste para demostrar o para llegar a esa conclusión. Es lo mismo que vos cambies una lamparita, es lo mismo. Yo veo con una lamparita de 220, de 40 kilovatios, y vos me mostrás una lamparita de 200 kilovatios, está perfecto, sí, puedo ver detalles, pero yo sé que sos vos, Mariana, con 40 kilovatios o con 200 kilovatios. La única diferencia es que yo después con 200 kilovatios a Mariana le puedo decir qué arruguita tiene en el párpado izquierdo, y eso no me sirve para nada. Eso simplemente sirve para ahondar en algo que puede ser interesante, pero no es concluyente. Muchísimas gracias, Carmelo. Gracias por esta entrevista. No, perdón, Mariana, por ponerte de ejemplo, pero bueno, quiero ser enfático. Todo bien. Un abrazo. Un abrazo, gracias como siempre. Vamos a tener ahora información urgente.